Ya estamos en el bloque formativo del programa, un bloque en el que intentamos desde la formación interdisciplinaria poder iluminar nuestra existencia. No es poco, ¿verdad? Llegar a iluminar la vida es algo hermoso cuando hay tantas luces que están apagadas en la vida de tanta gente. El desgano, el desaliento, la desazón, la depresión, todas esas cosas que se van generando en el aparato psíquico de una persona y en sus sentimientos y terminan por apagar la vida. Justamente nosotros hacemos lo contrario, encendemos las posibilidades de sanación para que las personas puedan ver, y ver ya es algo grandioso, ciertamente es grandioso. Nosotros hemos estado evaluando distintas posibilidades a la luz de lo que vimos el domingo pasado. Y entre las posibilidades que pudimos evaluar, nos dimos cuenta cuántas creencias de nosotros mismos no son reales, sino que son creencias que nos acompañan a lo largo de la historia, pero en realidad no son reales. Para que las cosas sean reales, tiene que haber un consentimiento de nuestra parte. Es decir, nosotros nos podemos topar con experiencias, llamémosles complejas. Yo prefiero más el término complejo que el término difícil, porque lo difícil y lo fácil se limita más a la matemática. En cambio, lo complejo y lo simple se limita más al plano de la ética, que busca la perfección del hombre, por supuesto, cuanto más la ética cristiana, que es la ética en sí misma, que busca desde Jesús orientar e iluminar la vida, y Él, como lo declaró, es la luz del mundo. El que lo sigue no andará en tinieblas, sino que siempre tendrá luz, la luz de la vida. Entre las creencias míticas que estuvimos analizando en el programa anterior, nos hemos detenido en esa perturbación que a veces se da en el crecimiento, perturbación que podríamos pluralizarla como perturbaciones, es decir, un conjunto como de cosas molestas que se dan en el crecimiento de una persona. El aparato psíquico muchas veces se resiente porque no tiene elementos para tolerar la resistencia, y por eso nos topamos con cosas que podemos llamarles desagradables. En cambio, cuando uno va creciendo, aprende de los errores, aprende de la experiencia vital que a cada uno le toca. Cuando uno va creciendo y se inserta en el mundo de la formación, también vamos encontrando una cantidad de elementos que altamente nos favorecen, y por eso las perturbaciones ya no son las mismas, se van simplificando, hasta incluso en algunos casos desaparecen las perturbaciones, porque el alma ya comienza su descanso en Dios. Comenzar el descanso en Dios implica una actitud de abandono. Toda alma que realmente desea usar el tiempo para Dios es una persona que vive en una comunión continua de la mano de Dios como su Creador, que lo acompaña en la historia a través de Jesucristo. No hay descanso del alma hasta que uno no llega a abandonarse en manos de Dios, y sabemos bien que el abandono es todo una experiencia que uno va realizando día tras día, una experiencia de renuncias, como lo hemos estado compartiendo en teoterapia, renuncias a la autocomprensión, muchas veces en el sentido de no valernos de lo que nosotros pensamos o sentimos, sino siempre acudir en casos de dudas o en casos así como de autoconvicciones, a consultar a las personas que más saben, porque podemos confundirnos mucho nosotros con nuestras autocomprensiones, y a veces el ego no permite hacer preguntas a otro. Uno cree que todo lo que uno piensa, dice,
hace, siente, es lo correcto. En cambio, cuando pasamos todo ese caudal de pensamientos, sentimientos, convicciones, en otros casos, frente a la mirada de Dios, o sea, el Evangelio, ahí nos damos cuenta cuántas cosas tenemos que aprender, cuántas mover de lugar, cuántas articular desde otros prismas, o sea, desde otras perspectivas, desde otros ángulos de la vida, para poder ir adelante con lo que tenemos. Lógicamente que en todas las familias, en todas las instancias de la vida, las preocupaciones bajo el nombre de perturbaciones se generan, pero todo depende desde dónde uno va mirando lo que está sucediendo en el hoy que le toca vivir. Cuando una persona ya entra en un camino de crecimiento en la fe, el abandono en Dios no es abandono de uno mismo, sino que es abandono en Dios. Uno está esperando la voluntad de Dios. Hay más vida de silencio, hay más vida de comunión, hay más vida de saber que la mirada de Dios está siempre iluminando la existencia, que Dios no tiene en cuenta nuestros errores, sino al contrario, como buen maestro, nos va enseñando, nos va acercando, nos va purificando, nos va corrigiendo, hasta llegar a que uno crezca frente a esas perturbaciones. Con todo esto intento decir que cada uno que haya pasado por estas experiencias que nunca faltan en la vida, de ciertas perturbaciones, seguramente notará que hoy, si es más adulto y ha crecido, las perturbaciones ya no son igual que ayer, porque hay mayor presencia de Dios, y cuando en una persona hay mayor presencia de Dios, las cosas van tomando un lugar inferior, porque cada vez le damos más lugar a Dios en nuestra vida y cada vez le damos menos importancia a las perturbaciones, en el sentido de que no se conviertan en miedos para la mente, ni fobias, ni se conviertan en escrúpulos, ni en obsesiones. Esto tiene que darse siempre en un clima de opciones, por supuesto, libres. Si uno desde la libertad interior quiere donarse más a Dios y permitir que Dios se inserte en la vida de uno más fuertemente, Dios no tarda en hacer eso, pero quiere ser Él el que timonea esta barca que es cada uno de nosotros. Por eso se lo llama el capitán. Hasta incluso hay canciones, una muy linda, así ritmada, que se llama El Capitán. Cuando entonces nosotros a veces creemos míticamente, o sea, en una tesitura falsa, que las perturbaciones van a acabar con nosotros, de ninguna manera, de ninguna manera. Dios es. Por lo tanto, Dios, si es, está. Hay una opción, hay una convicción interior que permite la entrada al firmamento de Dios. O sea, ¿qué es el firmamento? Todo le pertenece a Dios. Y una persona, desglosando el lenguaje bíblico, cuando uno ingresa al firmamento de Dios, al mundo de Dios, ya uno empieza a hacer que todas las cosas bajen y no ejerzan el poder de preocupación o perturbación que hasta un momento dado de la vida pudo haber incidido. Esto es muy importante. No creamos entonces, repito míticamente, que tal perturbación o conjunto de perturbaciones va a acabar con tu vida, porque todo depende de cómo lo veas. El filósofo romano Epícteto decía, todo es según vos lo ves. Si bien era relativista, tiene un grado de verdad esta frase para la vida cristiana. Todo es según uno lo ve, pero uno no es el que va a resolver. Lo que uno no puede lo hace Dios. Y Dios articula la historia. En este tiempo estoy repitiendo mucho el verbo articular. Dios articula la historia.
Lo que uno no se imagina de repente es, ¿por qué? Porque uno se está abandonando en Dios. ¿Cómo uno se abandona en Dios? Bueno, primero actitudinalmente, uno tiene que hacer la opción por abandonarse. El que abandona, se abandona en manos de Dios, cae en un tiempo de espera. El tiempo de espera, como dije otras veces, es tiempo de gracia. O sea, es un tiempo epifánico. Dios empieza a manifestarse muchas veces con su silencio, donde no hay una respuesta como concreta, como accesible a la comprensión humana, pero hay silencio. Hay un silencio importante en la vida interior de uno que permite detectar esa viva presencia de Dios. Dios es, porque Él marca mucho el yo soy, yo soy. Desde el Shaddai, que se pronuncia en el monte del Sinaí, ahí con Moisés, en el año 1250 a.C., como en la misma boca de Jesús, cuando dice yo soy, yo soy, yo soy. Ahí está. Dios es. Más que la descripción que en calidad de atributos podemos esbozar de Dios. Dios es bueno, verdadero, justo, bello, magnífico, esplendoroso, sacramentísimo, etc. Dios es, antes de lo que la razón humana puede acceder a tomar de la Biblia. Dios es, hay que situarse en el Dios es. Todo se simplifica cuando hay un crecimiento interior. Por eso no creamos que porque las cosas están así, nada se puede mover. Dios articula la historia, y esto que cada uno lo reciba en sus oídos y en su corazón en este momento, como si Dios se lo estuviera diciendo en este preciso momento. Dios articula la historia. Déjate quemar si quieres alumbrar. No desfallezcamos, nosotros seamos más de Dios. El abandono entonces es, en primer lugar, una opción que uno hace, pero luego respeta más silencios, no quiere tantos ruidos, uno quiere orar más, uno necesita tener una mayor lectura bíblica, uno necesita ejercer y obrar realmente la caridad desde el corazón, en lo secreto, donde nadie se entera, quiere ayudar a la persona que le puede ayudar, con una palabra, con una mirada, con la actitud de escucha, con una palma en sus hombros o en sus brazos o en su espalda. Hay muchos modos de ir avanzando en la vida espiritual. Además de avisorar este factor que es la perturbación en el crecimiento, es importante un desarrollo unilateral del intelecto, dijimos, pero no quedarnos allí. O sea, en parte, ¿por qué sostengo que es bueno? Si bien nosotros en el programa anterior dijimos, lleguemos a reemplazar la palabra unilateral por integrador, un desarrollo integrador del intelecto. Pero en primer lugar, la unilateralidad se tiene que dar hacia ese único lado que es Jesucristo. O sea, una persona que es de Jesús no puede estar mirando el horóscopo, no puede estar atendiendo a la quiromancia, no puede estar entre adivinos, tiene que hacer la opción definitiva y única por Jesús. Porque si hay algo que el Señor no quiere es ser compartido con nada ni con nadie. Siempre recordemos lo que ya el Antiguo Testamento relata en Deuteronomio 18:10. No ha de haber en ti nadie que practique hechicería, adivinación, evocadores de espectros, astrología. Todo esto es abominable para Dios. O sea, a Dios le da asco, le da náuseas estas cosas. Claro, Dios no quiere ser compartido y esto hay que saberlo. Por eso hay gente que está trabada en el crecimiento, porque más de uno, sin saberlo, cree que hace bien y que son elementos que Dios pone al alcance. No, Dios pone otros elementos al alcance y esto lo tenemos que saber bien. Tampoco escuchar a la gente que incluso por radio, por televisión, confunde muchísimo, uniendo un poco de cada religión,
que las religiones no existen, que lo mejor es optar por cualquier cosa, por lo que a uno la mente humana le dice o el corazón de uno le dice. Esas son palabras peligrosísimas. Cuidado con todo eso. No es para los cristianos, no es. Para los cristianos, no es. Encima estas personas tienen el tupé de hablar mal de la iglesia o de hablar mal de los credos del Islam y del judaísmo. Los tres credos tenemos fundamentaciones teológicas, orientamos a la gente hacia un camino sano de vida. No se confundan que estamos en una época muy relativista donde cada uno dice lo que quiere y al modo que quiere. No es así. Cuidado con esas voces. No nos confundamos. Por eso digo, la unilateralidad tiene que estar orientada hacia Jesucristo el Señor. Y la iglesia que porta esa voz de Dios desde hace 2012 años. Ese desarrollo entonces es unilateral del intelecto, porque el intelecto apunta hacia Jesucristo y la iglesia. Luego es integrador porque no dejamos de integrar todo lo que hace al enriquecimiento que las ciencias humanas pueden darle a una persona, que también es inspirado por Dios, sin ser teología, desde luego. También atendamos a cierta rigidez en el proceso integrador, porque a veces hay personas que les cuesta mucho integrar, y les cuesta porque ya de por sí son personas muy estructuradas. Como ya lo señalé en algún momento, no es lo mismo ser estructurado que ser organizado. La persona estructurada es inflexible, o sea, la mente y sus sentimientos son inflexibles, y a todo lo inflexible en el hombre hay que tenerlo ahí lejos, porque no favorece, hasta nos puede confundir o conformar una pseudo personalidad de uno mismo. Uno tiene que hacer caso a todo lo que puede ser organizado, porque el organizado le da cabida a la flexibilidad mental. En cambio, el estructurado no mueve nada. Es más, hay estructurados que han dado sus vidas por estructuras, sabiendo que esas estructuras no lo favorecen, incluso en el orden político, incluso en el orden religioso. Por eso, la cierta rigidez, para ser un poco, digamos, delicado, cierta rigidez en el proceso integrador, eso sí puede producirnos realmente un resquebrajamiento interior, porque el estructurado, en el momento en que la estructura le es apropiada o le es denunciada por personas que los o las aman, se les viene un mundo abajo. O sea, experimentan un derrumbamiento interior muy grande y prefieren la estructura porque se sienten protegidos por la estructura. En cambio, la organización, como permite una cierta flexibilidad mental, hace que uno pueda hacer otras opciones. El estructurado, al engendrar tanta rigidez en sus sentimientos, llega un momento que ni ella ni él mismo saben si realmente se aman, si realmente rechazan, si realmente tienen celos. Hasta no se creen a sí mismos porque saben que están siguiendo una estructura por la estructura misma y no por una opción personal. Bueno, estos son temas álgidos, ciertamente, que hay que ir advirtiendo en un proceso de conversión, y sobre todo cuando uno está autorregulando su intromersión, cuando uno ingresa a la parte interior de uno mismo y descubre que algo de esto tiene, a no asustarse, pero ya después de una determinada edad hay que hacer cambios. Y esa rigidez en el proceso integrador obtura mucho la posibilidad de que lo nuevo, de lo que me renueve interiormente, pueda ingresar. Por supuesto, cuando decimos lo nuevo, de ninguna manera me refiero a ocurrencias, sino que me refiero a cosas que tienen un aval científico, a cosas que tienen fundamentos. Hay personas que dicen, yo siempre lo hice así, pero vos crees que lo que hiciste y cómo lo hiciste
es correcto. O sea, te diste la oportunidad de chequear si por ahí no tenés que hacer un cambio en algo o ser más flexible en algo. O sea, el deber por el deber no va, sino el espíritu que te anima al cumplimiento del deber. Eso es lo que va. Por eso cuesta mucho renovarse para las personas que son muy rígidas en el proceso integrador. No se renuevan casi nunca y por eso viven como peleando interiormente con todo. Con la cultura, con las costumbres, con la fe, porque no hay una renovación. Y ojo que renovación no es actualización, sino renovación implica todo un movimiento interior que uno hace para que las cosas cada vez sean mejores. Digo, tratemos de observar, esto es muy subjetivo, cada uno es, como diría San Gregorio Magno, un microcosmos, o sea que dentro de uno hay un mundo, pero cada uno llámese desde la formación a esa posibilidad de rever si no posee cierta rigidez consigo mismo. Hay gente que le encantaría algo, pero no lo hace porque es muy estricta y rígida consigo misma. Bueno, démonos esa oportunidad. Si querés hacer algo dentro de lo que es normal y que socialmente incluso no hay un parámetro que te prohíba eso como una aberración, date ese permiso, ¿no?, de ser un poquito más libre interiormente y trata de desmoldar esa rigidez en el proceso integrador. Por ejemplo, hay mucha gente que se oye decir, no lo oye en reportajes, a mí no me va a cambiar nadie, yo soy así, al que le gusta bien, al que no igual. O sea, no hablamos de tratar de gustar a los demás. No hablamos de eso. Tratamos de gustarnos a nosotros mismos porque más de una vez a personas que he atendido, en los 20 años que atendí gente, y le preguntaba, ¿pero vos estás conforme con cómo sos? Y mucha gente no sabía bien qué responderme, porque al principio se saca mucho la máscara, ¿no? O sea, el escudo ahí adelante, yo soy así, yo soy asá, a esta altura, a esta edad, a esto, a lo otro. Pero, a ver, ¿qué decís vos? Salí un poquito de ese escudo, entrá en vos mismo, en vos misma. ¿Estás de acuerdo con la personalidad que estás llevando? ¿O te gustaría hacer algunos cambios? Y en casi todos, eso de hacer algunos cambios les resultaba muy interesante, por no decir un 99% de las personas. Qué bueno que quieran hacer cambios que les favorezcan. Voy a decir un ejemplo, si se quiere es trivial, pero a las mujeres a veces les gustaría teñirse de rubio, pero muchas no lo hacen porque piensan qué pensarán los demás. ¿Por qué no sos vos, si tenés ganas de teñirte de rubio, teñite de rubio? Si tenés ganas de cortarte el cabello de un modo, hacé la prueba, date el gusto de hacerlo. O sea, estas son cosas que nos ofrecen una cierta flexibilidad. Ahora, no hacerlo porque ¿qué pensarán mis compañeros de trabajo? ¿Qué dirá mi marido? ¿Qué dirá mi novio? ¿Qué dirán? Por favor, eso hay que cortarlo. Tratá de simplificar esa cierta rigidez en el proceso integrador para verte vos mejor. Bien, también otro factor que entiendo es importante es advertir que una desviación de la vida emocional intuitiva por temor a la pasión puede ser contraproducente. Repito, una desviación de la vida emocional intuitiva por temor a la pasión. Hay mucha gente que se restringe porque tiene ese aprendizaje como no demuestres nunca a la otra persona lo que vos sentís, porque si te traicionan no vas a saber qué hacer. ¿Por qué imponer estas cosas en la vida afectiva? Demostrar lo que quieras, y si todo llegó al ocaso, pero vos fuiste libre interiormente. Si vos entendías que decirle a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, a tu novio, a tu pareja, te quiero mucho, te quiero con el alma, largalo hacia afuera. Si después te traicionan, si después todo se acaba, se acabó, pero vos en el momento
que quisiste manifestar tu autenticidad, que es un valor de la vida humana y cuanto más cristiana, lo manifestaste y lo dijiste. Yo atendí a tanta gente que me dijo, nunca fui capaz de decirle te amo con el corazón. Entonces, ¿qué pasó? Se murió la persona y yo les digo, decíselo en la oración. ¿Acaso no creemos en la comunión de los santos? Los santos no son los canonizados nada más, sino a todo cristiano que está en el camino se lo llama santo en un lenguaje de San Pablo. Bueno, entonces manifestá todo eso, o sea, no hagas de esto también una desviación. Tenés ganas de decir a alguien, qué buena persona que sos, decíselo. Tenés ganas de decir, bueno, qué hermoso fue haberte encontrado en la vida. Decilo, manifestalo, qué va a pensar, porque si piensa, escrúpulos abajo, seamos más humanos. El humano manifiesta esa vida emocional intuitiva y es tan lindo hacerlo y sentirse libre al poder hacerlo, siempre dentro de los límites de la razón, ¿no es cierto? No vas a ir y te vas a tirar encima de una persona para decirle te quiero mucho si la persona apenas te conoce, ¿no es cierto? O sea, digo, siempre no dentro de los marcos patológicos, sino dentro de los marcos de la retroalimentación que el amor exige. Bueno, creo que este es un factor primordial, no desviar la vida emocional intuitiva por temor a la pasión. Es una cosa bella sentirse amado y amar. El Señor, con todas las personas a quienes llama, o sea, todos los cristianos bautizados, cuanto más con los consagrados, se da muy a luz esa pasión, porque el amor de Jesucristo es un amor pasional, a uno le genera pasión, es una pasión como un fuego fortísimo que se enciende en el alma y uno lo experimenta en la vida consagrada también. Hasta llegar también a otro factor que entiendo es importante, y es cuidado con aquella ceguera frente a los signos de Dios. Más de una vez Dios nos habla y nosotros seguimos caminando por la vereda de enfrente. O sea, si escuchás la voz de Dios en tu corazón, como dice el profeta, no desoigas la voz del Señor, o sea, no la desoigas. A veces posponemos mucho las cosas para Dios, pero después queremos que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja, que Dios nos libere, que Dios nos. Pero ¿qué hacemos por Dios? ¿Qué le damos a Dios cada vez que Él pase y nos dice, te invito a, y no voy porque no tengo tiempo, y no llego, y no esto? Ay, todos somos seres humanos, ya sabemos muy bien que cuando uno quiere, se ordena las cosas para poder realizar las cosas que uno desea en cuanto a las cosas de Dios. Entonces, cuidado con la ceguera frente a los signos que Dios nos manda. Sepamos seguir el camino que Él nos traza. Él mismo lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, en Juan 14:6. O sea, sigámoslo a Él. Cuando Dios te invita, andá. Tenés la Eucaristía, andá a la Eucaristía. Tenés un grupo de oración, andá al grupo de oración. Hay personas que van y vienen en la vida de la Iglesia. Yo llevo 36 años de perseverancia en la evangelización. Y he notado mucha gente que aparece cuando necesita algo. Cuando no lo necesita, no va. Hace otras opciones, deja al Señor un poquitito de lado, sin abandonarlo. Después esas opciones no resultaron como lo pensaban y vuelven nuevamente. He conocido mujeres, por ejemplo, que han conocido hombres y bueno, teniendo un compromiso, dejaron de venir porque se ponen de novio, porque están en pareja. Se rompe eso, vuelven a ir nuevamente, ¿no? ¿Por qué tenés que dejar a Jesús? Aunque sea parcialmente. Toda persona adulta, pasado un límite de edad joven, tiene que saber que cada uno tiene sus intereses, sus gustos, así como una persona va a estudiar
italiano, la otra inglés, otro va al gimnasio. O sea, cada uno tiene sus opciones y hay que respetar que esos tiempos son tiempos. Y si tenés cosas de Dios, hacete respetar esos tiempos, no con neurosis, sino con delicadeza. Mira, este es mi tiempo para Dios. Pero claro, bajan las defensas ahí, se entregaron mucho a una persona y las personas somos limitadas. Todos tenemos principio y fin. No es como Jesús. Todos tenemos principio y fin acá en la tierra. ¿Cómo podés dejar a la persona divina de la Trinidad, que es Jesucristo, que da la vida por vos, que te acompaña en la historia, que te articula? ¿Qué pasa con la administración de las cosas de Dios? Porque Dios también te puede enviar una persona sensata, amable, afectiva, amorosa, una persona santa incluso, ¿no? Pero dejarlo a Él de lado, esos canjes no resultan nunca. La gente que deja en el camino al Señor porque tiene intereses personales es que en verdad todavía nunca llegaron a amarlo verdaderamente. Porque una vez que uno lo encuentra al Señor en ese camino de siervo sediento que va en busca del agua, todo el resto pasa a segundo lugar. El primer lugar es Él, es Él. Él sacia toda la sed. Lo decía el domingo pasado, lo pronuncié en el retiro que di en Santa Julia. Él sacia la sed que uno tiene. Por eso Santa Teresa dice que el que tiene a Dios, nada le falta. Es cierto, solo Dios basta. Pero a veces andamos con manotones, voy acá, voy allá, voy al otro lado. No lo dejemos al Señor. Mala opción. Por eso cuidado con la ceguera frente a los signos de Dios. A Dios no hay nada que le agrade más que uno haga opciones por los espacios de Él. Por eso desde el Antiguo Testamento la justicia consiste en dar a Dios lo propio de Dios. Y lo propio de Dios es el culto. Entonces, si uno no le da culto a Dios, ciertamente no va a poder avanzar en la vida. Bueno, ojalá podamos ir derrocando todos estos factores que son tan obturadores y que nos impiden un buen desarrollo de vida interior para llegar a Dios, y tratemos de desplazar estas creencias míticas de nosotros, porque van a sostener continuamente una conducta evasiva flotante, y a eso no tenemos que llegar. Vamos a seguir trabajando este tema, si Dios quiere, en el próximo programa. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Aleluya. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecen
como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti.